No contaron con su astucia. Claro, no es una frase célebre del Chapulín Colorado nada más, sino que de hecho describe una parte muy importante en nuestro estudio en el libro de Josué. Hemos venido estudiando este libro y quizá para ti ya no es sorpresa, quizá si nos acompañas por primera vez, estamos contentísimos de que estés aquí. Y también contarte que este libro no solamente es un libro de historia, el libro de Josué, sino que hemos dicho este es un libro simbólico. Y hemos estado viendo que el libro de Josué nos narra o nos describe de una manera hermosa muchas de las experiencias de la vida cristiana, ¿no? Este libro ilustra bellamente muchas áreas de la experiencia cristiana. Y, por ejemplo, en el capítulo 3 y 4 que hemos estudiado en semanas anteriores, el pueblo de Israel tenía que seguir el arca del pacto y tenía que cruzar el río Jordán. Y los sacerdotes que llevaban el arca, que guiaban al pueblo, tenían que mojar sus pies en las aguas del río sin saber qué iba a pasar. No sabían qué esperar, nunca lo habían hecho antes y a pesar de que era la experiencia de sus antepasados al cruzar el Mar Rojo, ahora era algo nuevo para ellos y tenían que confiar en la dirección del Señor y tenían que confiar en que Dios habría de cumplir sus promesas. En el capítulo 3 y 4 aprendemos, por ejemplo, acerca de nuestra devoción para con Dios. Nuestra devoción que debemos ponerle a Él. Él debe ir delante de nosotros. Si es que vamos a vivir en esta tierra prometida. Cuando llegamos al capítulo 5, aprendimos una lección importantísima acerca de la fe y la obediencia. Cuando veíamos que ellos marchaban alrededor de la ciudad de Jericó con un plan que Dios les había dado para conquistar esta ciudad, que sería la primera ciudad de la tierra prometida. Un plan que francamente no tenía mucho sentido, era un plan un poco ridículo, se verían un poco así como mariachis alrededor de la ciudad, con trompetas incluso, marchando alrededor de esa ciudad esperando que los muros se caigan, algo que así nomás no sucede, ¿no? Y sin embargo ellos escucharon la palabra de Dios y tuvieron este consejo y lo obedecieron, tuvieron fe y tuvieron obediencia y lo que vieron es que allí en el capítulo 6 Dios les dio una victoria. Dios les dio una victoria increíble a través de la simple fe y obediencia que le daban. Antes en el capítulo 5 hablábamos, por ejemplo, de la consagración. Cuando antes de llegar a Jericó pasaban por Gilgal y se consagraron a Dios y hicieron el rito de la circuncisión y celebraron la Pascua, ¿no? Y cómo es importante que incluso en tiempos de estar ocupados y en tiempos donde hay muchas cosas que demandan nuestra atención y hay tiempos donde podríamos estar haciendo mil otras cosas, podemos poner al Señor y poder consagrarnos a Él y tener ese lugar de no solo devoción, sino de consagración también, donde estamos entregándole nuestra vida a Él, donde estamos buscándole a Él. Entonces hemos visto acerca de devoción en el capítulo 3 y 4, de consagración en el capítulo 5, de fe y obediencia en el capítulo 6. Cuando llegamos al capítulo 7, sin embargo, encontramos un problema, ¿no? Y encontramos la vida de un hombre que se llamaba Acán y había un problema con él porque él pecó y tomó algo que no debía y encontramos el problema que llevó a Israel a perder una de esas batallas en la ciudad de Ai y ellos perdieron porque no habían lidiado con su pecado. Acababan de terminar de ganar una increíble victoria. No era una batalla en realidad porque marchar alrededor de la ciudad no se ve como una pelea, pero Dios les dio esa ciudad, sin embargo, y ahora, bueno, encontramos el problema de la autosuficiencia en el capítulo 7, el problema de la autoconfianza, de la confianza en ti mismo, donde ahora el pueblo no estaba confiando en Dios, sino en la victoria, ¿no? Y ahora se dieron cuenta que sin buscar a Dios y confiando en sus victorias y no en el que se las dio, pues el pecado sería debilitante y las consecuencias de él serían devastadoras. Y lo mismo aprendemos nosotros cuando dejamos de confiar en el Señor. Y comenzamos a confiar en nosotros mismos y decir, no, Señor, yo puedo, hasta aquí nomás, yo todo bien, gracias por haberme salvado, pero yo lo puedo hacer hasta ahora, ¿no? Y encontramos esos problemas también en nosotros. Pero una vez que perdieron y 36 soldados de Israel murieron, se cayeron sobre sus rostros y Josué comenzó a clamar al Señor y él, en el capítulo 8, le dice a Josué, levántate y quiero que continúes, quiero que sigas, tengo planes para ti, tengo todavía cosas que quiero que tú hagas porque quiero bendecir a mi pueblo. Y encontramos en el capítulo 8 que hay algo importante también, aprendemos acerca de la obediencia después de la derrota.
¿no? De cómo Dios puede hacer en nuestra vida que esos lugares de previas derrotas, esos lugares donde antes habíamos experimentado fracaso, ahora sean lugares de victoria. Y cómo aprendíamos acerca de cómo salir de un lugar de fracaso, un lugar de derrota espiritual, y es simplemente levantándote y siguiendo buscando al Señor, escuchando su palabra, ¿no? Y entonces vemos que la segunda vez que van a la ciudad de Ai, en el capítulo 8, ellos ahora tienen una victoria, ¿no? Y aprendíamos, hemos estado aprendiendo, lo que hago a través de este pequeño repaso es hacerte ver que este libro en verdad no trata solamente acerca del pueblo de Israel, sino que tiene lecciones para nosotros como creyentes importantísimas, porque la tierra de Israel en el libro de Josué es una imagen de la vida con Jesús, de la vida nueva que podemos tener con Cristo. Aquí, hoy día, donde estamos, la vida que Cristo murió para darte, no solamente la vida eterna que tendrás, sino la vida plena que puedes tener hoy. Y este libro entonces se convierte en un mapa, en un libro de instrucciones, de sombras, de formas como Dios nos enseña podemos habitar en ese lugar de la promesa, en esa vida plena, ¿no? Ahora, hemos llegado al capítulo 9. Y en el capítulo 9 encontramos otro problema, ¿no? Y lo cierto es que si hemos dicho que la tierra prometida es una imagen de la vida con Cristo, te darás cuenta que en la tierra prometida habían enemigos, habían batallas que pelear, sufrieron derrotas, tragedia, pasaron por muchas cosas muy difíciles y espero que te des cuenta que la vida con Jesús es increíble, pero no es fácil. Y tenemos batallas que pelear y tenemos dificultades que enfrentar y tenemos cosas por las que pasamos que de hecho Dios utiliza para moldear nuestro carácter y moldear nuestra vida. El problema que encontramos en el capítulo 9 es el problema del compromiso. El problema del compromiso. Ahora, esta palabra puede utilizarse de diversas formas, pero el tipo de compromiso del que estoy hablando es el compromiso en el sentido negativo. Una palabra que también podría traducirse como concesión. En otras palabras, cuando cedes, cuando sabes que hay algo que deberías hacer y no lo haces, o cuando sabes que hay algo que no deberías hacer y lo haces por presión, ya sea presión social o la presión interna que puedes sentir, o la influencia que la cultura y el mundo pueda tener sobre ti, las expectativas que la gente pueda poner sobre ti. En diversas circunstancias de la vida, esa concesión, ese compromiso, cuando sacrificas algo valioso, algo que considerabas importante en el altar de lo urgente. Y a veces hacemos eso, ¿no? Y no es que de repente estamos haciendo cosas nefastas y horribles y grotescas y groseras. A veces simplemente estamos haciendo algo bueno cuando podríamos estar haciendo lo mejor. Y entonces, el compromiso, la concesión, eso es lo que encontramos en este capítulo. Y creo que esto va a hablarte personalmente, porque si eres honesto en la iglesia esta mañana, tú has estado ahí. O quizás estás ahí. Yo sé que yo he estado ahí en algún momento, donde hemos puesto en compromiso quizá nuestras convicciones, nuestra relación con el Señor, en pos de algo que se nos ofreció o que se nos ofrece. Entonces, no solamente tú has pasado por eso, no solamente nosotros hemos experimentado eso, sino que de hecho casi todos los personajes de la Biblia han experimentado algo así. Piensa por ejemplo en Adán y Eva, ¿no? Dios les dice a Adán y Eva, no coman de este fruto del árbol. Y viene la serpiente, les dice coman, y ellos comen. Sabían que estaba mal, por lo menos Adán lo sabía, y sin embargo no lo hicieron, o hicieron lo que Dios les había dicho que no lo hagan. ¿Qué hay del padre de la fe? Abraham, el padre de la fe, quienes los judíos consideran como el sumo personaje de su historia. Y sin embargo, él le encontramos en el libro de Génesis dando a su esposa para que otras personas estén con ella, para poder salvar su pellejo. Y
y seguir con su vida. Abraham tuvo fallas por compromiso. ¿Qué hay de Jacob? Bueno, ni hay que decir mucho de Jacob, su nombre lo dice todo, el suplantador, el que robó la bendición, el que se hizo, ¿no?, pasar por su hermano y el resto de su vida siguió viviendo en astucia, en engaño y vino sobre él también, ¿no? Más adelante en su vida y Jacob también y otra persona más adelante, por ejemplo Sansón, ¿no? Este hombre que Dios había dado una unción especial, una fortaleza increíble, un nazareno, una persona que había hecho un voto de consagración a Dios, que fue juez por 40 años en la tierra de Israel, en el libro de los jueces, y sin embargo encontramos que incluso él también cedió. Y las consecuencias de eso fueron horribles para su vida. ¿Qué hay de David, ¿no?, el gran rey de Israel, el dulce salmista de Israel? Él también cedió, tuvo compromisos negativos para con su fe. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una parte tristemente común de la experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque el problema no es la experiencia, el problema somos nosotros, que somos débiles, que somos pecadores. ¿Qué hacemos entonces con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esto? Bueno, vamos a leer Josué 9, versículo 1, dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Ok, entonces el capítulo 9 empieza con esos pueblos de la tierra de Canaán. Estos, los pueblos que están mencionados aquí, eran los previos habitantes, los que vivían ahí en la tierra prometida cuando Israel entra a este lugar. Ahora, cuando oyeron todas estas cosas, dice el versículo 1. Ahora, cuando tú ves en la Biblia todas estas cosas, tienes que preguntarte qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas son las que habían oído? Todo lo que hemos visto hasta ahora, en el capítulo 8, por ejemplo. ¿Qué había sucedido antes de este capítulo 9? Bueno, habían llegado a este lugar, el monte Ebal. Al costado había otro monte, el monte Gerizim, y el pueblo se había puesto una mitad en uno, otra mitad en otro, y habían pronunciado allí las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Habían citado y leído la ley de Moisés. Josué había escrito en algo así como un gran cartel publicitario los mandamientos de Dios, como Dios se lo había mandado en el libro de Deuteronomio. Habían hecho un altar ahí en el monte Ebal y habían ofrecido sacrificios a Dios. Este era un increíble servicio de adoración. Era una experiencia increíble. Estaban allí adorando a Dios, leyendo su palabra, haciendo sacrificios. Era increíble, una parrillada, ¿no? Ofrendas de paz habían hecho, estaban comiendo, estaban adorando. Era increíble. Ahora, si hubiera terminado la historia ahí, hubiéramos dicho, wow, qué chévere, ¿no? Lo que viene debería estar bien, ¿no? Porque mira cómo están. A veces vemos eso y decimos, wow, les está yendo muy bien. O sea, todo está yendo bien, no hay ningún problema. Pero justo en ese momento, dice, cuando oyeron todas estas cosas, todos estos pueblos, en el versículo 2, se concertaron para pelear contra Josué a Israel. ¿No es curioso cómo es justamente en los momentos de nuestro mayor gozo, intimidad, comunión con Dios, esos momentos donde nos proponemos buscar al Señor y no dejar que nada nos distraiga y de repente hemos estado flaqueando por un momento, pero decimos, no, eso se acabó, voy a empezar otra vez y vamos y abrimos la Biblia y la leemos y oramos y venimos al Señor y comenzamos a regresar a ese camino y estamos otra vez ahí caminando con el Señor y todo. Y no es curioso cómo es en esos momentos donde justamente te has propuesto, ahora sí voy a caminar con el Señor.
que las cosas más, a veces ridículas, a veces trágicas, a veces tristes suceden? Te levantas por la mañana, ahora sí voy a leer mi Biblia. De pronto una guerra, helicóptero, una ambulancia, el gato, mano. Es increíble cómo son esos momentos donde te acercas a Dios y estás haciendo tu mayor esfuerzo para agradarle y caminar con Él. No para ganar su agrado ni nada, pero estás caminando honestamente y francamente estás haciendo tu esfuerzo para poner de tu parte en esta relación que tienes con Dios. Y es justamente esos mismos momentos donde el enemigo dice, se concertó para pelear contra Josué e Israel. De pronto viene una persona y de la nada quiere pelear contigo. De la nada te saca un problema de lo que no has escuchado en años. De la nada y vienes al trabajo y un montón, una crisis, ¿no? Wow, o sea, es increíble. Y si hubiéramos juzgado por lo que pasa en el capítulo 8, no hubiéramos esperado que este capítulo 9 llegue de esta forma. Sin embargo, llega. Llega, ¿por qué? Porque hay un enemigo. Hay un enemigo. Y es algo que tú necesitas saber. Tú tienes un enemigo que te odia. Se llama Satanás, es real. Un autor increíble de hace unos años, C.S. Lewis, decía algo interesantísimo. Decía, Satanás está igual de contento con la persona que tiene una afición enfermiza en él y en las cosas ocultas, como con la persona que piensa que eso no existe. Está igual de contento. Hay personas que dicen, Satanás, y hay un demonio detrás de cada esquina y árbol, y Satanás me hizo hacerlo, y Satanás, le echan la culpa a todo a Satanás, ¿no? Repréndelo a Satanás, y has escuchado ese lenguaje. Y él contento con eso. ¿Por qué? Porque cuando el creyente pone sus ojos en Satanás, los tiene que quitar de Jesús. Y a eso le gusta. O por otro lado hay otras personas que dicen, no, sí, yo creo en Dios y todo lo demás, pero eso es el infierno. Eso es Satanás y los demonios. Es un poco, yo no sé si creo en eso, ¿no? Y Satanás, ¡chis! ¿Por qué? Porque qué peor enemigo, o más bien, qué enemigo más peligroso que aquel que no sabes dónde está y qué está haciendo. Que aquel que ignoras, ¿verdad? Y no es esa una palabra de Pablo en el Nuevo Testamento donde dice, hermanos, no quiero que ignoréis las artimañas del enemigo. No quiero que ignores lo que él está haciendo. Tienes que saber que tienes un enemigo. No para enfocarte enfermizamente en él, ni para pretender que no existe, pero para estar consciente de esta realidad espiritual. Hay una guerra espiritual. En la vida cristiana hay una guerra espiritual. ¿Y sabes quién va a ganar? Porque estos dos bandos están en ti. Eso es lo loco de la guerra espiritual. Es que así como tienes una naturaleza divina de Dios, tienes el Espíritu Santo en ti, así también tienes una naturaleza pecaminosa y los dos están en ti peleando el uno contra el otro. Y el que va a ganar pues va a ser el que alimentes más. Alguien lo ilustró diciendo, imagínate dos perros que pelean, ¿no? O gallos, no sé, ¿no? Y los pones a los dos, pero por el mes antes de la pelea, a uno le has dado nutrientes y vitaminas y suplementos y todo lo demás, y al otro no le has dado más que agua. El día de la pelea, ¿quién crees que va a ganar? Obviamente el que has nutrido, ¿no? Y así es en la guerra espiritual. Aquel lado que nosotros alimentamos más es el que va a prevalecer. Bueno, lo que pasa aquí en el texto es que estos pueblos escuchan todas estas cosas y dicen, ahora es momento de atacar. ¿Por qué? Quiero que observes cuándo es que reaccionaron. Dice, cuando, versículo 1, oyeron estas cosas.
Es importante aquí. Porque a los pueblos de Canaán no les preocupaba Israel mientras ellos estaban al este del Jordán. Podían hacer lo que quieran. Pero cuando cruzaron y cuando confiaron y cuando comenzaron a ver la victoria y cuando comenzaron a ver que Dios hacía milagros y cuando comenzaron a ver que su obediencia resultaba en bendición y cuando comenzaron a darse cuenta de todo esto, cuando se dieron cuenta que Israel no estaba jugando, imagínate para los pueblos de Canaán, que venga Israel y que venga al monte de Baal y que haga un altar allí. Estaban diciendo, en otras palabras, hemos venido para quedarnos. Hemos tomado esta tierra, hemos venido acá, Dios nos la ha dado, hemos hecho ese altar, hemos sacrificado a nuestro Dios, eso es nuestro. No porque nosotros lo hayamos dicho, pero porque Dios nos lo ha dicho. Entonces ellos dicen, ok, un poquito más peligroso, ¿verdad? En ese momento, dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. El enemigo se da cuenta de que ellos no estaban jugando. Y cuando tu enemigo se da cuenta de que tú no estás jugando con Dios, que realmente lo tomas en serio, y que en verdad empiezas a aprender y comienzas a crecer, y empiezas a ver el fruto de Dios en tu vida, de esa relación íntima con Él, y comienzas a conquistar esas ciudades, metafóricamente hablando, comienzas a experimentar esa vida nueva en Cristo Jesús y comienzas a cambiar, Dios comienza a cambiar en ti, comienzas a ver el fruto en tu vida. Es en ese momento donde el enemigo dice, ok, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, si estás jugando con Dios, si estás como que jugando a la vida cristiana, ¿no? Como cuando eras niño jugabas a la casita, ¿no? Ahora juegas al cristianito, ¿no? Y vas a la iglesia, qué lindo, adoras a Dios y te vas a tu casa y toda la semana vivieras como si nunca hubieras venido a la iglesia, pero el domingo siguiente vienes y como si... Entonces, estás jugando ese juego, el enemigo dice, déjalo que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque nadie va, por ejemplo, en un deporte, ¿no? Nadie va a marcar a una persona que no representa una amenaza. Imagínate en el fútbol, ¿no? Una persona que va y va al mundial y no sé cómo llegó al mundial ese jugador, pero va y es un desastre con la pelota, ¿no? Cuando ese jugador que es un desastre con la pelota tenga la pelota, el enemigo va a decir, ahorita se cae, tranquilo. No hay que marcarlo porque ahorita se va a caer, ahorita le va a pasar algo, no sé. Pero cuando hay un jugador que verdaderamente representa peligro porque lo toma en serio, porque se convierte en bueno, en excelente y hace las cosas correctamente, bueno, es entonces donde atrae la marcación a su vida. Y es así espiritualmente. Estás caminando con el Señor, estás obedeciendo, estás viendo el fruto de Dios en tu vida. No te sorprendas cuando experimentes oposición espiritual, resistencia en tu vida. No te sorprendas. Más bien preocúpate si no la hay. Claro, mientras estaban en silencio, sentados afuera de la tierra prometida, el enemigo no se preocupaba por ellos. Pero cuando comienzas a cruzar algunas fronteras y ganar algunas victorias, ahora eres peligroso porque ahora puedes dañar su reino. Ok, entonces vinieron todos estos pueblos y dijeron, vamos a atacar. Pero curiosamente no sucede nada de este ataque. Dice que todos se concertaron para pelear y no pasó nada. Sin embargo, la historia se va a concentrar en una porción importante. Se va a concentrar en una de estas cosas que sucedieron, que es providencial para nosotros. Dios tiene algo que decirnos a través de esa historia que decide el Señor contarnos. Dice, mas los moradores de Gabaón, versículo 3, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, ahora no era Josué, era Dios, ¿no? Pero ellos habían oído que Josué había hecho esto. Usaron de astucia, esta es la palabra de mi título, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí,
y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Ok? Aparentemente el ataque frontal de todos aquellos que se concertaron contra Josué e Israel no funcionó. Y sabiendo esto, los de Gabaón dicen: ok, hay que cambiar un poco de estrategia. Los de Gabaón fueron astutos, dice, usaron astucia. Ellos sabían que si sacaban a sus ejércitos a pelear contra Israel iban a perder. Entonces dijeron: tenemos que hacer otra cosa. Hay un dicho popular, ¿no? Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y entonces hicieron esto. Hicieron una estrategia, un engaño, sacaron a sus artistas para avejentar, ¿no? Para usar la ropa vintage y hacerle sus huequitos, ¿no? Así. Y entonces iban a ponerlos ahí y hacerle su maquillaje y agarrar el pan y meterle tierra y ponerse arena sobre la cabeza. Y dicho sea de paso, Gabaón quedaba a 40 kilómetros de Gilgal. 40 kilómetros, no es mucho. Y dijeron: hemos venido a una tierra lejana, hemos pasado días, semanas, meses en el camino. Mira, nuestro pan está lleno de moho. Todo era una actuación. Y era para que se ganen un Emmy, un Oscar, algo así. Pero básicamente lo que ellos le decían es: haz una alianza con nosotros. Quiero que tomes nota de eso, en el versículo 6. Haz una alianza con nosotros. Estaban pidiéndoles a los de Israel que concedan, que hagan un compromiso, que hagan un pacto con ellos de no matarlos, ¿no? De permitirles vivir, pues. Ahora, para mí es curioso que cuando el enemigo no pueda vencerte con intimidación, lo intentará con el engaño. Cuando el enemigo no pueda traerte unos ejércitos y apabullarte con sus artimañas y sus cosas, probablemente intentará inmediatamente con el engaño. Si no puede intimidarte con fuerza, porque sabe que estás en las manos de Dios, probablemente tratará de engañarte de alguna forma para que tú mismo te descalifiques. El compromiso, pues, es esta táctica del enemigo. Ahora, llegaron ahí y uno se pregunta, yo me pregunto, ¿por qué es que harían esta petición de hacer una alianza con ellos, de hacer un pacto con ellos? Y es que si era una tierra tan lejana, ¿qué les importaba, no? Pero ahí estaban, eran de Gabaón, 40 kilómetros, estaban cerquita. Entonces hacen esta alianza pretendiendo ser de lejos. ¿Por qué no simplemente venían y decían: oye, somos de acá de media hora y hemos venido y queremos hacer una alianza con ustedes? ¿Qué les parece? No lo hicieron. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque acababan los de Israel de proclamar sus leyes desde el monte Ebal. Acababa de suceder. Y una de las cosas que habían leído allí, no tienes que voltear ahí, pero se encuentra en Deuteronomio capítulo 20. Voy a leerte un pasaje que leyeron en esos días, antes de que lleguen los de Gabaón. En otras palabras, eso estaba fresco en su memoria. Y es lo que Dios les había dicho. Dice: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás, y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener a las mujeres, a los niños, el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer el botín de tus enemigos que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás, dice, a las ciudades, a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Sin embargo, dice el Señor, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida,
exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, que curiosamente eran los pueblos que hemos nombrado ahora en Josué, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, esta es la razón por la que Dios es tan extremo. Ellos te harán o te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Esa es la razón. Debes ser radical, debes exterminar a estos pueblos. Los que están lejos, puedes hacer alianza con ellos, pero los que están aquí, en esta tierra que yo te doy, necesitas erradicarlos. ¿Por qué? Porque la solución no va a estar en tu compromiso con ellos, porque no puedes hacer un compromiso con aquello que desea destruirte. Y he ahí el error de muchos cristianos. Muchos cristianos están jugando con diferentes cosas en la vida, cosas que quizás saben que no están bien, y te encuentras en una temporada, en una época donde estás haciendo eso, y es un problema porque a veces pensamos que el compromiso se presenta, no sé, a veces, ¿tú has pensado, alguna vez el compromiso, la concesión esta, se ha presentado a tu vida como: hola, me llamo compromiso y quiero destruirte a ti y todo lo que tú amas. ¿Quieres ser mi amigo? No, ¿verdad? Siempre se presenta como los de Gabaón, con engaño, con astucia, diciendo: nosotros queremos hacer una alianza contigo, queremos un pacto, una promesa, y si nosotros te vamos a poder ayudar y todo. Y así sucede, pues. Así sucede. Pero Dios dice: no hagas una concesión, una alianza con ellos. Necesitas erradicarlo. Ahora, hemos hablado de estos pueblos, ¿no?, que Dios menciona aquí en Deuteronomio, en Josué. ¿Y qué hay de Gabaón? Bueno, los gabaonitas eran parte de los heveos, que eran uno de esos pueblos, que Dios había dicho: no hagas alianza con ellos. Entonces, acuerde, ellos acababan de leer esto, estaba fresco en su mente. Por esto vienen los de Gabaón diciendo: no podemos decirles que somos de Gabaón, porque su Dios les ha dicho que no hagan alianzas con nosotros. Tenemos que hacer alguna obra teatral para que les digamos que somos de lejos y nos crean, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacen. Y los de Israel, versículo 7 de Josué 9, respondieron a los heveos. Ahí está: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Entonces ya desde ahí se olían como que había gato encerrado. Me espera un momentito. Y si nos están engañando, ¿cómo vamos a saber nosotros que ustedes son quien dicen que son? Me huele aquí a psicosocial, no sé, ¿no? Y entonces, quiero que observes que ellos ya tenían alguna suspicacia. Y ciertamente Dios ha puesto su espíritu en nosotros y nos ha hecho capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces nos metemos en problemas porque decidimos ignorar esa voz. Decidimos ignorar a nuestra conciencia, decidimos ignorar al Espíritu Santo que nos dice: eso no está bien, eso no es correcto, no lo hagas, o lo hiciste, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Decidimos ignorar esa voz y nos metemos en problemas. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos, otra vez, ¿no? Tus siervos, te servimos, te ayudamos, han venido de tierra muy lejana. ¿De dónde? No nos dicen. Por causa del nombre de Jehová tu Dios. ¡Wow! ¡Qué espirituales suenan! Porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban hasta Astarot. ¿Te das cuenta? Es increíble, ¿no? El grado de conocimiento que estos hombres tenían acerca de Israel y de lo que Dios había hecho con su pueblo. Para mí es curioso porque
Ellos tenían información que era correcta. Esto era verdad. Había sucedido hace un tiempo atrás, antes de que crucen hacia la tierra prometida, pero era cierto. Y sin embargo, ahí estaban tratando de engañar a los pueblos de los que ellos mismos confiesan, Dios había hecho tantas maravillas. Lo que a mí me dice algo importante es que la información no es suficiente. Estos hombres tenían información correcta y sin embargo seguían sin regenerar, seguían siendo engañadores, personas que estaban buscando hacer algún tipo de maldad. La información acerca de Dios no es lo que transforma nuestra alma, no es lo que salva nuestra vida, no es la información. Mucha gente dice tener un problema con Dios o dice no creer en Dios por un problema intelectual. Yo estoy seguro de que más del 90 o 95% de las veces el problema no es intelectual. Es más profundo que eso. La información, a forma de ilustrarte lo que estoy tratando de decir, no es que la información sea mala ni que estemos en contra de la ciencia o la evidencia, claro que no, pero el problema es que muchas veces miramos la información ya con una noción predeterminada. Y entonces la cosa es que la información no nos transforma. Por eso es que no debemos acercarnos a la Biblia para tratar de tener información de la Biblia. Lo que deberíamos pedirle a Dios, más que información, es revelación. Que Dios se revele a nosotros, que Dios nos hable por medio de su palabra, ¿no? O sea, qué lindo es saber el contexto histórico y los años y la geografía y es hermoso saber todo eso, me apasiona saber todo eso. Soy un alumno de la Biblia, me encanta estudiarla. Sin embargo, me doy cuenta que no es la información la que cambia mi vida. Es el Señor que lo hace, es su Espíritu el que lo hace. Yo pasé por el instituto bíblico, yo me gradué del instituto bíblico, yo estudié la Biblia y todo lo demás. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que hay personas que lo han hecho, y no es para hablar mal del instituto bíblico, me encanta. Sin embargo, yo conozco muchas personas que han pasado por el mismo programa que yo, que hoy no están caminando con el Señor. Amigos míos. ¿Cómo sucede eso? Si ellos tienen la misma información que yo. La información no es suficiente. Estos hombres de Gabaón sabían exactamente lo que Dios había hecho y cómo lo había hecho. Y es más, sabían de Jericó y sabían de ahí. Sino que no se lo dijeron, porque esto pues obviamente revelaría su verdadera identidad. Si ellos hubieran estado viajando por meses, no hubieran podido escuchar lo que sucedió en Jericó y Ai hace unos días. Y si lo hubieran sabido, pues su plan se hubiera quemado, pues, ¿no? En esos días pues no había Twitter, Facebook ahí para hacer el post, ¿no? Acabamos de ganar contra los de Jericó. #victoria en el Señor, ¿no? Obviamente no habían podido escuchar esas noticias, aunque ellos las sabían, pero omiten esos detalles, pues. Como te digo, pues la información no nos transforma. Necesitamos la revelación de la persona de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, dice en el versículo 12, dice, nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Mentira, habían salido hace menos de un día, tomaba menos de un día salir de Gabaón y llegar a Gilgal. Seco y mohoso, ¿no? Ahí están los artistas ahí que han avejentado, ¿no? un pan, qué sé yo. Y versículo 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos, y también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están. Es un teatro increíble, ¿no? Ahora, yo estaba pensando cuando estudiaba este pasaje, decía, ¿cómo es posible que Josué y el resto de Israel se hayan comido este cuento? ¿Cómo es posible que se hayan creído esta aparente, obvia mentira? Es que en verdad es tan buena esa.
Ese cuento, ok, piensa en lo que estaban afirmando los de Gabaón. Dice que habían viajado por meses probablemente, no nos dice exactamente cuánto, pero una tierra lejana. Okay. Y las pruebas de su narrativa estaban en su vestido, en su pan, en todo eso. Okay. Yo tengo un par de preguntas. Okay. Si estos eran embajadores, okay, es lo que dice que eran embajadores, lo que quiere decir que ellos habían sido enviados por su nación, su ciudad, a Israel. Okay. Si habían sido enviados a Israel como embajadores, ponte a pensar por un momento, ¿cómo llegan los embajadores a otros países cuando sus países los envían? Con harapos, con pantalón roto, así sin bañarse. ¿Cómo llegan los embajadores, los diplomáticos? Hay un pasaporte diplomático, hay una línea especial para los diplomáticos. Eso de esperar en líneas y esperar a que te toque tu turno, esa es cosa de plebeyos. Eso no es, cuando llega un embajador, hay un trato especial, alfombra roja, señor, ¿cómo está ministro? ¿Cómo está presidente, señor? Hay aviones especiales, hay aeropuertos especiales. Tú vas a pensar que unos embajadores, ¿okay, fueron enviados, porque eso es lo que dice, fuimos enviados a ustedes. ¿Okay? ¿Tú piensas que esos embajadores iban a llegar? Vamos a pretender por un segundo que es verdad. ¿Piensas que hubieran llegado con el pan lleno de moho y con sus vinos todos rotos y sus pantalones rotos si es que en verdad habían sido enviados por sus naciones? Imagínate que el Perú le mande un embajador a Estados Unidos y se lo mande en esa condición. Jamás lo haría. Es más, si el tratado que esos embajadores iban a hacer iba a resultar en la preservación de nuestra ciudad, ¿crees que iban a permitir que lleguen todos harapientos a hacer ese tratado? No, se hubieran encargado de que lleguen y que lleguen bien. Entonces, por ahí nomás ya, lógicamente hay un problema. Vamos a decir que no pensaron en eso. ¿Qué le costaba a Josué preguntarle 2 o 3 preguntas más? O sea, le dice, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Venimos de una tierra muy lejana. Ya, ¿de dónde? Una tierra muy lejana. ¿Cuál? Una que está por ahí. O sea, un par de preguntas más solucionaban el problema, o por lo menos comenzarían a desnudar la historia delante de ellos para que se den cuenta que era una farsa. Pero no lo hicieron. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que fue un lapso de sentido común en estos líderes. No pensar bien en la historia, no usar la lógica, no interrogar correctamente a estos embajadores. Vamos a decir que fue un lapso de sentido común. Ese fue el menor de sus problemas, el menor de sus errores. El error principal es el que nos narra el versículo 14. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Vamos a decir que se les pasó, que fue un lapso de sentido común, todo lo que tú quieras. La razón por la que se equivocaron, a pesar de que cometieron un error en lo lógico, es que no consultaron a Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros nos metemos en problemas cuando tomamos decisiones sin consultar al Señor? Eso es lo que la Biblia dice fue el problema. Lo que quiere decir que aún si nos faltara sentido común, aún si no tuviéramos la experiencia de vida necesaria para afrontar ciertas circunstancias o situaciones en nuestra vida, aún si fuéramos necios, aún si tomáramos malas decisiones, si nos tomáramos el tiempo de buscar al Señor y consultar con Él su voluntad, su corazón, su perspectiva, su dirección, creo que estaríamos bien.
Pero muchas veces no hacemos eso y nos aventuramos. Y lo que hacemos es más o menos lo que hicieron ellos. Decimos, tengo una decisión que tomar y tomo la decisión y después, Señor, ¿habrá sido la decisión correcta? O peor, cuando nuestro mundo se viene abajo por esa mala decisión, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No le consultaste. ¿Te das cuenta? No buscaron el consejo del Señor. Bueno, versículo 15. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora Josué ha empeñado su palabra. Ha hecho un pacto con ellos. Versículo 16. Irónico. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. No pasaron ni 3 días y la luz hizo brillar la tiniebla. Y se dieron cuenta que habían sido engañados, que les habían tomado el pelo. ¿Qué les costaba esperar 3 días? Y decirles, ¿sabes qué? Hemos escuchado tu historia, todo bien, todo chévere. Danos unos días para poder corroborarlo y regresamos con una respuesta. ¿Te parece? ¿Hubiera sido una respuesta diplomática? Sí. ¿Hubiera sido lógico, razonable? Sí. Y durante esos 3 días buscaban al Señor y le decían, ok, Señor, ¿qué pasa? ¿Y Dios les hubiera hablado? Sí. Pero no lo hicieron. Y 3 días después, ¡boom! Ahí están. Salieron, versículo 17, los hijos de Israel al 3er día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Qué hay de nuevo en eso? El mismo pueblo, ¿verdad? Que murmuraba contra Moisés, que murmuraba en el desierto. Ahora murmuraba contra Josué y sus líderes. Qué bueno que hemos evolucionado. Y que eso ya no sucede. Espero que notes mi sarcasmo, porque lamentablemente todavía sucede. ¿No? Y la cosa es que murmuraron en contra de Josué. Josué. ¿Tenían razón para estar molestos, para darse cuenta que había sido una mala decisión? Claro que sí. Era una mala decisión por donde la mires. Pero no estaban justificados para murmurar. Si tenían un problema, podían ir donde Josué y decirle, Josué, tenemos un problema. No debíamos haber hecho eso. Y hablar con él, por lo menos presentarle su caso. Pero no lo hicieron, pues. Sino más bien prefirieron hablar a sus espaldas. ¿Puedes creer lo que ha hecho ese Josué? ¿Puedes creer lo que ha dicho? Y mira la decisión que tomó. Y somos la misma sociedad el día de hoy. Nos quejamos y murmuramos y todo lo demás. De una forma política, de una forma social, sociocultural, lo seguimos haciendo. Pero lo más triste, porque esto es casi esperable, pero lo más triste es que esto sucede en el contexto de la iglesia todavía. Cuando tenemos algo contra alguien y en vez de ir a esa persona, como dice la Biblia, vamos a la espalda de esa persona y hablamos mal de esa persona. Es pecado, es murmuración, es chisme, es horrendo, Dios lo odia. Si tienes algo contra alguien, ve y díselo en amor. Si te escucha, dice la Biblia, has ganado a tu hermano. Si no, hay otras cosas que puedes hacer. Lleva un testigo, habla con algún líder de la iglesia. Pero lo más cobarde, lo más feo, lo más destructivo, lo más divisivo que puedes hacer es tomar tus problemas y hablar con otra persona al respecto para que, ¿qué? Para que te crea a ti, para que te diga algo a ti, para que te dé preferencia a ti, para que quedes bien delante de otras personas. Escúchame, cuando hablas mal acerca de otras personas, tú piensas que ellos son los que quedan mal. Tú eres el que quedas mal. Porque estás revelándole a aquella persona con quien estás hablando la realidad de tu vida, de tu espiritualidad. No lo hagas. Si tienes algo contra mí, dímelo. Ahorita no, después. Pero dímelo. Entonces, murmuraban, ¿no? Por ahí.
Versículo 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros, esta es la respuesta de los príncipes, de los líderes, les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. ¿Okay? Si algo noble había de estos príncipes es que por lo menos cumplieron su palabra. Su palabra valía para algo. Versículo 20. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores, aguadores o aguateros para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolo Josué, les habló diciendo: oye, ¿por qué nos has engañado? Habitamos habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Entonces Josué los confronta, ¿okay? Y ellos le responden, continúa Josué diciendo en el 23: ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué diciendo: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, que había de destruir a los moradores de la tierra delante de vosotros? Entonces ellos escucharon todo esto. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, versículo 25, henos aquí en tu mano. Y me encanta esa última parte donde dice: lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Los gabaonitas, una imagen al inicio del capítulo del enemigo espiritual de nuestra alma. Pero mientras llegamos aquí al final del capítulo, ellos se convierten en otra cosa. Ellos de hecho, la tipología cambia al final del capítulo. Ahora no son una representación de Satanás y los poderes de las tinieblas. Ahora, de hecho, nos representan a nosotros. Hay lecciones increíbles en este pasaje. Ya que es interesante que marcar el paralelo que los de Gabaón hicieron algo incorrecto y merecían la muerte por lo que la ley decía. Sin embargo, es Josué quien da su palabra, y porque da su palabra y no porque ellos se lo merecen, ellos son perdonados. Y no solo son perdonados, sino que ahora son posicionados en un lugar donde pueden servir. Y para mí todo eso es increíble, porque esto es lo que sucede con nosotros. Nosotros somos como los de Gabaón, porque nosotros merecemos la muerte, porque hemos hecho lo malo, porque hemos roto su ley. Y fue por la palabra de Josué que ellos fueron perdonados y posicionados en el servicio. Y es por la palabra de Jesús, quien tiene el mismo nombre por si acaso. Josué y Jesús es el mismo nombre, Yahshua en hebreo. Y es su palabra y es el pacto que Él hizo con nosotros, no que nosotros hicimos con Él, Él hizo con nosotros, la que nos da la opción de poder ser perdonados y posicionados en un lugar donde ahora somos útiles en su casa. Y sabes, los gabaonitas se convirtieron en un pueblo increíble. No un pueblo aparte de Israel, se convirtieron, había un nombre en específico con el que se les describía en el Antiguo Testamento. Los terafim en hebreo, los servidores del templo, los servidores del tabernáculo. Y ellos, la ciudad de Gabaón se convirtió en una ciudad sacerdotal. Lo que quiere decir que cuando Josué comienza a repartir la tierra después de la conquista, él esparce sobre toda la tierra ciertas ciudades donde vivirían los sacerdotes, que sería un gran plan para poder enseñarles la palabra y hacer esta tarea de levantar a una nación espiritual, ¿no? Una de esas ciudades donde vivían los sacerdotes era Gabaón.
No solamente eso, sino que más tarde en la historia, en el tiempo de David y Salomón, varias veces el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, se quedó varias veces en la ciudad de Gabaón también. La presencia de Dios en la ciudad de Gabaón. También sabemos que por lo menos uno de los hombres valientes de David, de su ejército, era gabaonita. También sabemos que Dios habló con Salomón cuando él estaba en Gabaón. También sabemos que los gabaonitas estaban en el libro de Nehemías y fueron aquellos, parte del grupo que reconstruyeron los muros de la ciudad de Jerusalén en el libro de Nehemías. ¿Te das cuenta? No solamente trajeron leña y agua, sino que sirvieron a Dios por generaciones. Contentos, apasionados, sin quejarse. Para mí es muy curioso porque a veces hay cristianos que piensan que servir a Dios es como que un favor que le estás haciendo a Dios. Que Dios me necesita, pues. Dios no te necesita. Es como que un gusano te diga a ti, tú me necesitas. Tú fuera acá. Y así nosotros pensamos que Dios no necesita a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. Pero quiero que veas lo que pasa con los de Gabaón. Dos cosas. Son perdonados de la muerte y son posicionados en el servicio. Y si tú has de experimentar esta vida cristiana, esas dos cosas han de suceder. No porque tú te lo mereces. Acuérdate que todo este pacto no tenía que ver con su bondad, porque habían llegado ahí por astucia, pero por la palabra de Josué, por el pacto de Josué. Ahora, el pacto de Josué es defectuoso. ¿Por qué? Porque en realidad fue un lapso de sentido común. Pero el pacto de Jesús fue una decisión voluntaria, planificada desde antes de la fundación del mundo, donde Él estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para darte el perdón a ti. Si los de Gabaón estaban seguros en la palabra del pacto de Josué, ¿cuán más seguros crees que estaremos nosotros en la palabra del pacto de Jesús? Dios te ama. Lo decimos como un cliché muchas veces, pero es verdad. Tiene un amor inagotable por ti. Y claro, nosotros como los gabaonitas hemos hecho lo malo y deberíamos ser juzgados por Él. Sin embargo, Él nos da, a través de su pacto con nosotros, el perdón y el servicio. No solamente el perdón de tu alma, pero te pone en un lugar donde ahora le eres útil. Espero que esta mañana, tarde ya, te des cuenta de lo vital que es tu servicio a Dios. Es triste y es una experiencia incompleta la de un cristiano que solo vive para sí. Te hago esta pregunta. Si Dios fuera a responder todas tus oraciones hoy, ¿ok? Si Dios fuera a responder todas tus oraciones hoy, ¿cambiaría el mundo o cambiarías tú? Si la respuesta es tú, te das cuenta que quizá estás enfocado en ti, mientras que Dios quiere que te enfoques en Él y en los demás. Dios no solamente te ha salvado para que vayas al cielo, sino para que hagas la diferencia en la vida de alguien más. Y debemos darnos cuenta que este gran privilegio, que es servir al Señor. Yo no puedo creerme que eso es lo que estoy haciendo ahora con mi vida. Que Dios me ha dado el increíble privilegio de poder servirle con mi vida a tiempo completo. Es algo que no merezco. Y termino con esta pregunta porque muchas veces en el servicio, ¿no? De repente tú sirves a Dios, ¿no? Has servido a Dios en el pasado y te ha pasado quizá que has estado como cargado y otro domingo más y tengo que servir a Dios. Y es como,
What? No entiendo, pero a veces pasa, ¿no? Quiero que observes, por generaciones los de Gabaón sirvieron a Dios. ¿Cómo es que se mantuvieron tan apasionados, tan contentos con su servicio a Dios, con su estatus de siervos? Versículo 25 dice: ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. ¿Y sabes lo que hizo Josué? Los perdonó. Les dio gracia. Gracia. ¿Cómo es que te vas a mantener apasionado por tu servicio en las cosas de Dios, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios? Si tienes un constante recordatorio, si tienes siempre delante de ti el hecho de que Jesús ha tenido gracia para contigo. Porque en el momento en el que pensamos que nuestro servicio a Dios es algo que Él nos debe a nosotros y que Dios me necesita y sin mí no pasa nada, es en ese momento donde comenzamos a desviarnos a una serie de diferentes caminos que nos desembocarán en frustración y en dolor y en estar cansados y cargados, pero es cuando nos damos cuenta que fue su gracia la que nos llamó. Cristo te llamó por su gracia, no porque te lo mereces o porque te necesita, pero porque te ama y te da su gracia. Por eso murió. ¿Te acuerdas cuántos días tomó para que Josué y el resto de Israel se dé cuenta de la verdad detrás de este plan? 3 días. ¿Qué otra cosa sucedió en 3 días? Jesús pasó del sepulcro a la vida, de la muerte a la resurrección. La muerte de Jesús es solo la primera parte. Es la vida de Jesús la que nos empodera, la que nos capacita y nos da la esperanza de saber que hemos sido redimidos. Es la vida de Jesús después de su muerte, la que sella para nosotros cuando Dios pone su Espíritu en nosotros después de haber resucitado y envía su Espíritu a nuestra vida. Grandes lecciones para nosotros. Y si tú estás en un lugar de concesión, si tú estás en un lugar donde has estado poniendo en compromiso tu fe o tus convicciones y te encuentras, quizá no estás donde deberías, no estás haciendo lo que deberías y te has dado cuenta que Dios está haciendo esta obra en tu vida de hacerte ver estas cosas, ¿sabes? Así como con los de Gabaón, permite que la gracia de Dios transforme tus fallas en fuego. En un fuego que puedes traer al altar de tu vida. Que las concesiones que has hecho ahora te lleven a un lugar de dependencia mayor para con Dios y te des cuenta que cuando vienes con todas tus fallas, tu pecado, tu defecto, con todo eso, y Dios te baña con su gracia, que eso te levante y prenda un fuego en ti para que sirvas y sigas a Jesús con toda tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y, Señor, francamente necesitamos ser bañados con tu gracia de una manera fresca, de una manera nueva, Señor. Y necesitamos que